A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, y vamos a leer del verso 1 en adelante. De antemano les digo que no vamos a salir de acuerdo con las mismas palabras, porque yo les voy a estar leyendo en una Biblia que es la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. En los últimos años, cuando leo una escritura, como en este caso, busco una escritura que se pueda entender lo mejor posible para que aprovechemos al máximo la lectura de la palabra de Dios. Y hermanos, yo quisiera que usted fuera leyendo en la Biblia que usted tiene, pero que vaya al mismo tiempo escuchando lo que yo voy a estar leyendo. Y ahí se va a dar una idea del por qué a veces yo escojo otra Biblia, porque hay ciertas palabras en la Biblia Reina Valera que todavía tienden a ser del español antiguo, que es un poquito ya que al menos nosotros de Centroamérica y México no estamos muy familiarizados con ese español. Les voy a leer versículo por versículo y ustedes lo van comparando ahí en su Biblia, pero les voy a pedir que pongan mucha atención. Dice así, acuérdese, yo le voy a estar leyendo en la Biblia Traducción en Lenguaje Actual, y dice el verso 1, Apocalipsis capítulo 6. En el momento en que el Cordero rompía el primero de los 7 sellos, oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, acércate. Miré entonces, dice el verso 2, y vi salir un caballo blanco. El que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco, y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y salía dispuesto a seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, es el verso 3, oí que decía el segundo de los seres vivientes, acércate. Salió entonces un caballo rojizo, y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran, y le dieron una gran espada. Verso 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercero de los seres vivientes, acércate. Luego vi un caballo negro. El que lo montaba llevaba una balanza en la mano, y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía, el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Verso 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que decía el cuarto de los seres vivientes, acércate. Después vi a un caballo pálido y amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía el representante del reino de la muerte, y los dos recibieron poder para matar a la 4ª parte de los habitantes de este mundo, con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Puede tomar su asiento.
Gloria a Dios. Le voy a invitar, hermano, hermana, que pongamos atención a la palabra de Dios. Quiero, hermanos, compartirles algo. En varias ocasiones he tenido que irme a México y muchas de ellas por cuestiones físicas. Y cuando me voy porque no me siento bien acá. Y por supuesto, lo primero es ir a meterme con el Señor. Y en caso de ser necesario, atenderme también físicamente. Lo curioso es que cuando ya llego a México, solamente me da por meterme con el Señor y no hago tiempo para ir a atenderme físicamente. Y estoy descubriendo como que el Señor permite que sucedan ciertas cosas en mí físicamente para sacarme de acá y que me meta con Él. El asunto es que me está revelando muchas cosas que me tienen preocupado. Y me tienen preocupado porque son tantas las cosas que están sucediendo en estos días que ya no sé ni qué cosas compartirle primero. Hermanos, hermanas, es triste que hace 40 años atrás, 30 años atrás, yo predicaba sobre ciertos eventos, ciertos acontecimientos que habrían de suceder y yo los veía muy lejos, en un futuro muy lejano. Y hermanos, hermanas, me aterra, no porque me dé miedo, me aterra saber que muchas de las profecías que yo compartía o de los escritos de las escrituras que yo compartía como profecías futuras, ya las tenemos encima, ya las estamos viviendo. Y es como le digo, como que últimamente se nos ha estado viniendo todo encima. Como cuando usted de pronto ve que se empieza a poner oscuro el cielo para una cierta área y al rato se viene poniendo más negro y al rato empieza a hacer frío, al rato empieza a hacer aire y cuando menos se acuerda usted ya tiene un huracán sobre usted. Algo que no se esperaba, algo que no pensaba y que ahora está sufriendo, porque ya vienen vientos que levantan el techo, ya vienen corrientes de agua que inundan y muchas cosas que se sufren a la misma vez. Y por eso, mis hermanos, yo quiero invitarles a que pongamos atención a la palabra de Dios. No me voy a cansar de compartirles esto. Cuando yo era un niño, allá en mi pueblito, había muchos indios. Yo soy de una tribu allá. Y había muchos indígenas antiguos, los cuales aseguraban y decían: el mundo se va a acabar con fuego. Y decían: al año 2000 no ha de llegar, y si llegara al año 2000, del año 2000 no ha de pasar. Y todos vivíamos con aquello. Y yo decía: si esto lo saben los indios de mi tribu, ¿cómo no lo van a saber las gentes estudiadas de las ciudades grandes como Guadalajara, como la Ciudad de México?
Y así pasó el tiempo. Yo le hablo de 1955, 60, y parece que no corre el tiempo. Cuando menos acordábamos, nos faltaba un año para llegar al año 2000. Y créame, hermano, hermana, si usted no se acuerda, pero en el último año, 1999, todo ese año, aunque no hablara una persona, pero algo le palpitaba allá adentro, tenía la inquietud. ¿Se acabaría el mundo para el año 2000? ¿Qué sucedería para el año 2000? El mundo estaba temblando, hermanos. Si no hablaba es porque tenía temor. Pero déjeme decirle, líderes cristianos reconocidos se movieron de aquí de Los Ángeles, se fueron para el desierto. Yo conozco a líderes que compraron terrenos en Centroamérica y se llevaron latas de comida y las sepultaron allá. Líderes. El asunto era serio. Pero lamentablemente somos humanos y nos asusta el momento que sentimos que algo pueda pasar. El primer día del año 2000, como no pasó nada, ya se nos descansó el corazón. Y dijimos, no pasó nada, se equivocaron. Pero del año 2000 para acá, mis hermanos, mis hermanas, ya no ha sido lo mismo. Antes del 2000, en el 87 entré yo a Guatemala y había guerrillas y había mucha inseguridad allá. Y donde quiera lo paraba uno la policía nacional. Y en El Salvador estaban en guerra. Y a mí me tocó entrar cuando había guerra en El Salvador. Y yo decía, ¿qué cosas tan raras pasan en Centroamérica cuando en mi México me puedo pasear desde Tijuana hasta Chiapas sin que nadie me detenga? Por ahí, por el año 2006, 2007, comenzaron los problemas en México hasta el día de hoy. Y hermanos, hermanas, es necesario que pongamos atención a la palabra de Dios, porque Satanás se las ha ingeniado para mantener aturdido al pueblo de Dios, aún, ya no digamos al mundo. Porque muchas veces vivimos el día como que no sabemos nada de lo que está aconteciendo. Y el Señor me ha puesto en estos días a meterme más a fondo en esto que acabamos de leer. Y el Señor me dice que les repita una y otra y 100 veces lo que está escrito ahí en la palabra y lo comparemos con lo que estamos viendo en las noticias y lo que estamos dándonos cuenta cada día, para que podamos saber en qué punto estamos de la historia del hombre. Ponga atención en lo que dice la palabra de Dios. Quiero decirles, esta mañana yo le dije a mi esposa, quiero que traigas a tus hijos y los sientes contigo. Quiero que mis hijos y tú se den cuenta en qué momento estamos viviendo. Porque si no nos apercibimos, déjeme decirle, muchos cristianos van a perder la fe. Porque la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, si estamos viviendo muy cercanos al Señor, si nos estamos metiendo a fondo con el Señor, vamos a batallar. ¿Cuánto no será
si nos descuidamos un poco, si no estamos teniendo esa revelación de la palabra de Dios. Aquí, hermanos, en el capítulo 6, descubrimos a Cristo abriendo un pergamino. En algunas Biblias dice el libro. En ese tiempo no había libros. Permítame, hermana preciosa, su Biblia. Estos libros no existían en el tiempo de que Juan nos habla de esto. Eran rollos de diferentes materiales, y en ese rollo se escribía y se enrollaba. Y cuando usted ve ahí, habla de que Cristo Jesús abre el rollo y rompe los sellos. Esto es muy importante. Anteriormente, cuando los reyes querían mandar algún recado, escribían en un cierto material, luego hacían rollito aquello, y donde cerraba la orilla del rollo, en la parte de afuera, ahí le ponían un poquito de cera y usaban un sello, y esa cera la calentaban, la ponían caliente y le ponían el sello, y ya se quedaba la marca del sello. En un ratito se secaba, se hacía duro, y tenía que llegar con ese sello a donde lo enviaban. Y la palabra de Dios, cuando usted tenga tiempo, mi hermano, mi hermana, me voy a ir deteniendo lo que sea necesario en estos temas para que usted lo entienda. Pero en el capítulo 5, cuando usted lo lee, dice que se veía un cordero como inmolado, un cordero sacrificado. Pero ese cordero no era un cordero literal, no era un borreguito. Era el mismo Cristo después que pasa por el sacrificio. Y dice, había un cordero como inmolado. Y dice, viene el cordero y toma de la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo sellado con 7 sellos. Un rollo, un sello aquí, otro sello acá, otro sello acá, otro sello acá, sellado con 7 sellos. Y cuando Juan miró aquel rollo, en la misma gloria de Dios, por eso esto es algo especial, porque eso solamente está en el corazón de Dios. Nosotros debemos darle gracias a Dios, mi hermano, mi hermana, por esta revelación que estamos teniendo, que estamos leyendo hoy. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque si no hubiera sido por Cristo, esto estuviera sellado. Esto no fuera accesible a nosotros. Y todo lo que está sucediendo nos parecería normal. Y hermano, hermana, para este mundo todo es normal. El mundo se acostumbra a cualquier cosa en unos cuantos días. Suben la canasta básica, como dicen, suben los comestibles y nos quejamos un día. Hay quienes protestan por las calles un día y al siguiente día ya se les olvidó y ya están comprando las cosas igual de caras. Y acá, hermanos, es algo glorioso que usted lee el capítulo 5 y dice, había un rollo escrito y estaba sellado. Nadie lo podía leer. Y Juan estaba mirando ese rollo, porque esta es una revelación que se le dio al apóstol Juan. Y Juan veía ese rollo y él sintió allá dentro de su ser una gran tristeza. Fíjese cómo Dios obra. Ya cuando tenga tiempo, lea el capítulo 5. Dice Juan, yo vi ese rollo y yo lloraba mucho.
sentí mucha tristeza, yo estaba llorando. Y él mismo dice por qué lloraba. Dice, yo lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir ese rollo, de desatar el rollo, de romper los sellos. Y yo lloraba mucho, como que aquello era algo importante. Por eso te digo, mi hermano, mi hermana, qué bendición que tú y yo estamos leyendo Apocalipsis capítulo 6. Ya estamos leyendo ese rollo abierto, porque el Cristo de la gloria, Él ha roto los sellos y nos estamos dando cuenta de lo que le va a suceder al mundo un poquito antes que Cristo venga. Y por eso te digo, mi hermano, mi hermana, la iglesia es la receptora de esa revelación. La iglesia no está a oscuras, la iglesia no tiene que pasar por ciertas cosas que le pueden hacer daño, y si pasa, va a estar alerta, va a estar consciente y se va a acercar al Señor, porque Él es el que le guarda, es el que le cuida. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Cuando tú tengas tiempo y leas el capítulo 5, dice que Juan lloraba y no había quien lo consolara. Y alguien le dice, Juan, ya no llores más. ¿Por qué lloras? Porque yo quisiera saber lo que contiene ese rollo, pero no hay quien lo abra. Y le dicen, ya no llores, Juanito. El león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, Él ha vencido. Y Él puede abrir ese rollo, y Él puede romper los sellos. Y ahí tenemos nosotros el resultado de la revelación. Piensa en esto. Dice, y el Cordero abrió el primer sello. Dice, y vi un caballo blanco. Voy a ver cuánto tiempo me lleva contárselos a ustedes aquí. Pero si usted se fija, ahí no habla del jinete, sino habla primeramente del caballo. Y el caballo ahí está representando una potencia, un poder, algo grande. Y dice, vi un caballo blanco. Y luego vi a un jinete sobre el caballo blanco. Note que ahí el color blanco no se le está dando al jinete, sino al caballo. Vi un caballo blanco y el que lo montaba, ¿qué dice? Y el que lo montaba llevaba un arco. Fíjese, luego le voy a platicar, porque hay muchos cristianos que dicen, ese parece Cristo, pero es un engañador. Dicen, ese no puede ser Cristo porque llevaba un arco. ¿Y las flechas? Digo, Dios mío, pues al menos si alguien me dice, usted va a ir a la guerra, aquí tiene el arco, pero no tiene flechas. Entonces, ¿para qué quiero el arco? Les voy a dar de garrotazos con el arco. No, Señor, si le dan un arco es porque lleva flechas, si no, ¿para qué lo engañan? Entonces dice, se le fue dado un arco y se le dio una corona, se le dio autoridad y salió venciendo y para vencer. Y hermanos, hay muchísimos enseñadores que dicen, ese es un engañador, es el anticristo, cuidado. Y hay muchas cosas que vamos a descubrir en estos días. Una de ellas es que nunca se ha identificado a Satanás con el color blanco. Siempre el color blanco representa la justicia, la santidad, la victoria espiritual, pero no representa a Satanás y las tinieblas espirituales. Y
Y yo quiero, hermanos, que ustedes pongan atención sobre esto. Podemos ver al caballo blanco como la justicia de Dios en Cristo Jesús. Podemos verlo como el evangelio, las buenas noticias de que el reino de los cielos entró a este mundo. Al hablar del reino de los cielos hablamos de luz, hablamos de resplandor, hablamos de gloria, y está lleno de escrituras en el Nuevo Testamento de que la entrada de Cristo era la entrada del reino de los cielos, la entrada de la justicia por fin a este mundo. ¿Estamos entendiendo? Entonces podemos ver al caballo blanco representando la justicia de Dios, el reino de Dios, la gloria de Dios, y al que lo monta como Cristo Jesús, que es el que encabeza este movimiento, el que va adelante y es el que vence por nosotros en la cruz del Calvario. Y oiga esto, yo siempre les he dicho, hermanos, hermanas, ¿cuánto hace que Dios está tratando con nosotros los que no somos judíos? Desde hace 2000 años. Israel rechazó al Señor y el Señor dijo: ustedes me rechazan, yo tengo también otro rebaño, voy a ir por ese rebaño. Y desde hace 2000 años el Señor está tratando con nosotros los que no somos judíos. Ya van 2000 años. Han sido 2000 años, si usted quiere verlo de esta manera, a ese jinete que es Cristo, con ese movimiento de ese caballo blanco que es el evangelio, la gracia de Dios que se ha movido. Y ahora, casi 2000 años después, están comenzando a entrar los otros caballos. Y ahí dice en el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Oiga, ¿qué dice el versículo 3? Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Mire lo que sucedió en el segundo sello. Y salió otro caballo. El primero fue blanco. Y salió otro caballo, bermejo o rojizo, color rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Hermanos, hermanas, abran sus ojos, por favor, abran sus oídos. El caballo blanco que representa la justicia de Dios, la gracia de Dios, el evangelio, las buenas noticias, el reino de Dios, viene corriendo desde hace 2000 años, regando el mensaje por donde quiera. Nos alcanzó a nosotros, los que hemos creído en Cristo. Haga de cuenta, vamos montados en el caballo blanco con Cristo Jesús. Vamos envueltos en el evangelio, en el poder del evangelio. Ahí vamos. Pero en estos últimos días no sabemos exactamente cuándo, pero ya el segundo caballo anda galopando. Ya se quitó la paz de este mundo. Al segundo jinete, el que monta el caballo rojo, y le digo una vez más, el caballo tiene mucho que ver, es el que representa la causa en sí. El caballo blanco representa la justicia de Dios, la gloria de Dios, el reino de Dios, el evangelio, todo lo que es de parte de Dios. Y Cristo, el que va montado el caballo, el que lleva todo controlando ahí. Y luego aparece el caballo rojo, símbolo de derramamiento de sangre, símbolo de violencia, símbolo de guerras,
símbolo de destrucción. En sí el caballo. Y hermanos, óiganme bien lo que les digo. Cuando nosotros comenzamos a leer Apocalipsis 6 y del verso 3 en adelante, deberíamos de temblar delante de Dios de preocupación, porque no somos humanos, de miedo también. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque de parte de Dios, consciente Dios de que no le hemos buscado en este mundo, de que nos hemos ocupado más en las cosas de este mundo que en lo que es de Dios, Dios ha permitido que se quite la paz de este mundo. Y mire, hermanos, si no hubiera esta revelación, ¿en dónde estuviéramos usted y yo? Tendríamos un evangelio incompleto. Esto es parte del evangelio. Usted se va a dar cuenta de muchos predicadores que no quieren hablar de Apocalipsis, le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Y es una bendición. Bienaventurado el que lee las profecías de este libro, así dice la palabra de Dios. Si nosotros no nos metemos a fondo en esto, déjame decirte, vamos a estar igual que el mundo, ajenos a lo que está sucediendo. Vamos a ver como lo más normal. Te digo, todo parece normal. A nosotros hay cambios de un día para otro y de un día para otro nos acomodamos. Ya salimos ya predispuestos a ver si vamos a regresar o no. Nos acomodamos rápido, pero lo más importante es qué dice Dios. Sacarle provecho a la situación. Hermano Rodríguez, ¿y pues para qué tengo que saber? ¿Cómo que para qué? Para que te metas con Dios, para que te amistes más con Dios, para que te adentres a Dios y para que puedas estar más alerta de lo que va a venir sucediendo. De otra manera ni vamos a saber esto ni muchas otras cosas más. Yo les digo una vez más, hermanos, el día que no me vean acá y que digan, ¿dónde está el hermano Rodríguez? Allá está en México. Sepan que no me voy a Cancún allá a estar con la barriga para arriba allá en el sol. No me voy a Acapulco. Me voy a meter con Dios. ¿Sabía usted que es muy raro que yo salga de mi casa? Tengo un hermano mayor allá en Guadalajara y él es el que va y me trae lo que yo necesito. Allá cocino yo es muy raro que salga, porque yo sé que no tengo nada que hacer allá afuera. Allá afuera se me enredan los pies en cualquier cosa y allá adentro no. Allá adentro me enredo solo con el Señor. Pero eso nos ayuda a nosotros. Grábese esto. Dice, y al que montaba el caballo rojo, al que montaba todo ese movimiento, al que guiaba ese movimiento, se le dio poder, se le autorizó, se le dio permiso, y solamente hay uno que da permiso, es Dios. Se le dio poder, se le dio autoridad, se le mandó que quitara de la tierra la paz, que ya no haya paz y cada día va a ser peor. Que ya no haya paz y que se maten unos a otros. Y tú eso lo ves por donde quiera. Donde no hay quien llegue a matar, ahí mismo se levanta uno. Es tremendo. En estos días, con ese estresamiento de la gente, eso que sienten por ahí, el estrés y ¿cómo se llama la otra cosa? La ansiedad, la depresión, le entra a esa persona y parece que esa persona está oyendo al jinete del caballo rojo: mata a tu esposo, mata a tus hijos, mátalos, 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 mátalos. Y al rato los mata y viene la policía. ¿Y por qué los mató?
A mí una voz me dijo que los matara. A mí se me mandó que los matara. Y el mundo no se da cuenta. Tú y yo sí nos damos cuenta. Porque dice, y se le dio poder de quitar de la tierra la paz, de apartar la mano de Dios. Piensa en esto, hermano, hermana. Aquí hay quienes no estuvieron la vez pasada cuando se anduvieron quemando negocios aquí en Los Ángeles. ¿Qué año fue ese? Bueno, hace años, por ahí algo que se cometió supuestamente injusto. Empezaron los morenitos a hacer mucho ruido. Nosotros teníamos la iglesia en el centro de Los Ángeles. Nosotros vivíamos allá por Pomona y teníamos la preocupación que se metieran y quemaran ahí el lugar, porque llegaban con vehículos y se iban con el vehículo contra las joyerías y sacaban lo que podían, a las armerías, y sacaban las armas, quemaban por donde quiera. Hermanos, daba miedo ver las noticias, porque tú veías en una vista aérea y parece que iba a desaparecer la ciudad de Los Ángeles. Daba miedo. En la calle encontraban a alguien de tez blanca, se le atravesaban, lo bajaban del carro. Era horrible las noticias. Ya a muchos se les olvidó que alguien con un ladrillo en la mano golpeaba la cabeza de otra persona. ¿Por qué? Porque a alguien se le dio la autoridad de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros. Y eso lo estamos viviendo ya. Tú ves por donde quiera, uno se queda asombrado que salió una noticia que en Nueva York alguien estaba esperando que llegara el tren ya para subirse, y viene un loco o una loca de ahí y lo empuja y cae allá para que lo mate el tren. Tanta cosa. Pero le digo, hermanos, como que se nos pasa desapercibido. Dice, y se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Ya eso es algo que se mueve en muchos corazones. Y luego viene el tercer sello, que es el verso 5 y el verso 6. ¿Qué dice, hermanos? Y oí una voz de uno de los 4 seres vivientes que decía, oiga, vi un caballo negro, y el que lo montaba, el caballo negro, traía una balanza en la mano. Hermanos, óiganme bien, los voy a enfadar con estos temas. Los voy a enfadar con estos temas. A mí el Señor me los está poniendo a cada rato, y a mí no me enfada el Señor. Le digo, gracias, Señor. Gracias, porque nos estás alertando. Piensa en esto. Yo lo vi en El Salvador. Cuando había guerra, ya los campos estaban sin sembrar, abandonados. Tú pasabas y no veías maíz, todo abandonado. ¿Por qué? Porque no había quien sembrara. ¿Quién iba a arriesgarse a sembrar para no cosechar? Todo mundo andaba huyendo en El Salvador en ese tiempo. Nadie iba a sembrar.
todo derramamiento de sangre, todos esos grupos que andan en mi tierra, México, haciendo mal, solo están haciendo que muchos negocios cierren, que muchos campos no se siembren, que muchas huertas de aguacate se pierdan. No hay nadie como el que ama la tierra, hermano. Yo le digo una cosa. Yo soy de los indios que todavía le gusta limpiar la tierra con azadón y me gusta sentir la tierra en la planta de mis pies y hundir mis pies en la tierra. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero la mayoría de la gente, ¿cómo se va a llenar de tierra? Es que no aman la tierra. Ve por allá para Bolivia, para Perú. Allá le dicen Pachamama, ¿verdad? La madre tierra. El indio, hermanos, para poder cortar un árbol, le pide permiso a la tierra. Que si puede cortar un árbol, le da las gracias por el árbol. ¿Sí me entiendes? Y las guerras, el derramamiento de sangre, por lo regular le pasa encima a la gente sencilla, a la gente trabajadora, porque es la gente que menos resistencia pone y son a los primeros que hacen como quieren y les quitan ya el deseo de trabajar la tierra y no se dan cuenta que de eso comen las ciudades. Hermanos, después de la violencia se viene el hambre. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Tú que puedes ver internet, checa cuándo empezó la guerra de Ucrania y Rusia. Serán como 6 meses atrás. Infórmate cuánto dinero le ha dado Estados Unidos a Ucrania. Millones de millones de millones de dólares para armamento. Ve cuánto dinero les dan otros países para que compren armamento y se estén peleando. Todo ese dinero le va a hacer falta a la gente trabajadora de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene mucho. Nunca es suficiente cuando vienen este tipo de desgracias. Y yo te digo, hermano, hermana, estamos en una etapa del cristianismo cuando lo único que nos conviene es tomarnos de la mano de Dios y escuchar con atención la enseñanza divina, porque no importa cuánto tengas, qué tan joven estés, nunca es suficiente lo que tengas almacenado para lo que no sabes cuánto va a durar. Nunca es suficiente la salud que tenemos para un mal que venga. Y hermano, hermana, ya la violencia está encima y con la violencia viene el hambre. Y con la violencia y el hambre vienen las pestes. Todo eso se está acomodando ya más en forma cada día. Y tú y yo necesitamos estar tomados de la mano de Dios. La iglesia va a ver muchas cosas, hermanos, hermanas. Yo se los he dicho muchas veces, pongan atención en los mensajes. Yo les he dicho muchas veces que la noche no viene al mediodía, que la noche viene cuando ya el sol está declinando. Hay un tiempo al mediodía que aquello es insoportable. Hay un tiempo a eso de las 5 de la tarde que ya sientes que respiras un poquito porque ya no está tan caliente. Y llega un momento ya por ahí las 7 de la noche en estos días, casi a las 9, cuando se está perdiendo ya la claridad. Y yo les digo, hermanos, hermanas, pongan atención.
No se crean de aquellos que dicen: el Señor ya viene y nos vamos ya así inmediatamente. La iglesia que va a estar hasta el final, hermanos, va a haber muchas cosas. Va a ver que se está poniendo la tarde. Va a empezar a descubrir las primeras sombras de la noche. Va a sentir cierto vientecito ya de la ira de Dios que viene sobre el mundo, porque es necesario, como la noche que llega cuando ya se está perdiendo el sol, o como el día que llega cuando se está perdiendo la noche. El día no llega tampoco a medias de la noche. El día llega poco a poco, cuando menos acuerdas ya se ve rojo el cielo. Si te subes en un avión ya estás viendo el sol allá a lo lejos, pero muy temprano solo ves rojo. Eso rojo te está anunciando que ya viene llegando el día. Y muy pronto aparece el sol, ya eso es parte del día. Pero una vez más te digo, si somos la iglesia que va a estar para los últimos días, nos va a tocar ver muchas cosas, pero ojalá que estemos alerta y no estemos durmiendo y no estemos como los del mundo, los cuales no saben hacer diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha. Date cuenta que ya comienzan los estragos en el mundo por causa del pecado. ¿Estamos entendiendo? ¿Te das cuenta que nosotros, aunque somos cristianos, también nos enfermamos como el resto del mundo? ¿Te das cuenta que nosotros, aun como cristianos, también morimos como el resto? No porque yo sea predicador de la palabra y porque tenga más de 45 años en el Señor, no voy a morir de cáncer. ¿A poco muero de cáncer? Como cualquier otro. Estamos pagando el precio del pecado. Nos quedamos con el saldo. No sé si me explico. La muerte es parte del tributo que tenemos que pagar por causa del pecado. Y usted y yo, aunque cristianos, podemos enfermar lo mismo que los demás. La única diferencia es que nosotros tenemos a Cristo con nosotros. La única diferencia es que nosotros estamos en las manos de Dios y que Dios puede hacer milagros. Pero estamos expuestos a cualquier cosa como el resto del mundo. Grábese esto. Dice: aparece el primer jinete y el primer caballo, un caballo blanco. Y le digo, mucha gente dice ese caballo, pero más que todo, si usted se fija, usted oye, más que todo dicen, ese jinete es el anticristo. Es que no es nada más el jinete, es el caballo. En primer lugar, el caballo, el color del caballo. Y dicen, ese jinete es el anticristo. Y dicen, esos 4 jinetes traen juicio a este mundo. Yo no le veo juicio a los 4 jinetes. Yo les veo juicio a los 3 últimos jinetes. Al primero no me causa temor, no me inquieta el primero. Lo siento muy familiar, porque es blanco, porque viene venciendo y para vencer. Y Satanás, hermanos, no va a venir venciendo y para vencer. Gloria a Dios. Satanás no viene venciendo y para vencer. Satanás va a aparecer, oiga bien, solamente cuando la iglesia sea arrebatada. Ahí va a aparecer Satanás. Y del día que aparezca Satanás solamente tiene 3 años y medio para actuar. Y después de 3 años y medio aparece Cristo y lo destruye y lo manda al lago de fuego. Fíjese bien, el anticristo no viene venciendo y para vencer. El anticristo, ponga atención, el anticristo no viene y entra venciendo y termina venciendo.
el anticristo solamente va a aparecer 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, al concluir los 3 años y medio, el anticristo es destruido por Cristo. Eso lo dice allá en Apocalipsis capítulo 19. Solo 3 años y medio y se acabó. Pero Cristo aparece desde hace 2000 años ya. Y todo este tiempo ha venido venciendo. Y si dijeran que no es Cristo ese jinete, entonces usted y yo estuviéramos perdidos. Pero dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Oiga nada más, Cristo todavía no moría y andaba echando fuera a Satanás. A María, una mujer que decían que vivía en una vida muy desordenada, le sacó 7 demonios y todavía no moría. A un endemoniado le sacó un montón de demonios al gadareno y todavía no moría. Cristo ya los andaba echando fuera. Ahí le dijeron: ¿por qué vienes a nosotros? No nos vayas a mandar al abismo, porque los demonios sabían que allí en el abismo eran atormentados. ¿Te das cuenta, hermano? Antes de morir, Cristo andaba echando fuera a Satanás, venciendo a los demonios. ¿Se acuerda de los magos de Oriente cuando vinieron a Jerusalén? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entra Cristo desde su nacimiento, venciendo. Allá en Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice que Cristo por su muerte venció a Satanás. Cristo venció al pecado. Imagínate desde cuándo Cristo viene venciendo, y para vencer al final nos va a llevar a la victoria. Grábate esto. No podemos nosotros estar ajenos a estas cosas. Una vez más, y ya aquí voy a terminar, mantengamos esto en mente, que ya se están viendo muchas cosas, y grábatelas, míralas. Toda esa violencia, uno se queda asombrado que un jovencito mate a muchos niños. Y de pronto uno se sorprende, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no es posible? Si ya se le dio autoridad. O sea, los que hacen aquello ya traen ese sentir de hacer el mal porque ya Dios lo está permitiendo. Les hablaba yo hace un rato de aquel tiempo en los 90s, me parece que fue, cuando se andaban quemando aquí el área de Los Ángeles, pero ya estaba ardiendo una casa, ya estaba ardiendo una compañía, una bodega. Era exagerado aquello. Daba miedo andar por las calles. Pero ¿qué fue lo que detuvo? La mano de Dios. Que Dios empezó a retirar su manita sagrada. Donde quiera que haya un movimiento, Dios lo permite. Pero si de pronto se calma aquello, es porque Dios retiró su mano. Si Dios mantiene su mano ahí, cuidado, hermanos. Y yo les digo una vez más, mire, yo les he dicho muchas veces esto a los hermanos, y yo no sé si me lo han tomado en serio. Mucho hemos corrido de México, Centro y Sudamérica a Estados Unidos, corriendo, desesperados.
para comer bien y vivir mejor. No les extrañe que un día de estos salgamos corriendo de Estados Unidos para comer aunque sea frijolitos negros en Guatemala. No les extrañe. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Es que hay muchas tensiones. Estados Unidos tiene muchos enemigos. Y no son enemigos, vamos a decir, porque le cometan injusticias a Estados Unidos. También Estados Unidos ha cometido muchas injusticias. Y en cualquier rato van a cambiar las cosas. Por ahí anda un rumor, como dicen, que mucha gente, tanto de México como gente nacida acá, se están yendo a vivir a México. Fíjese, se están yendo a vivir a México, porque aquí ahorita yo les hablo, aquí estoy en la ciudad de Los Ángeles, y dicen que la vida aquí en el área de California ya es muy difícil vivirla. Todo está carísimo, carísimo. Y uno se queda asombrado, hermanos, de la noche a la mañana. Puede ser que ya no alcances a pagar la renta, menos para buscar la comida. Todo eso es parte de lo que está llegando. ¿Me estás entendiendo, hermano? Las guerras entraron, la violencia entró, el derramamiento de sangre entró, la inflación, la carestía se está metiendo. Es increíble. Yo les digo a los hermanos, cuando yo entré a Estados Unidos, 35 centavos valía el galón de gasolina. 35 centavos. Con 35 o si mucho $40 salías con la canasta de comida de la tienda. Si mucho. Yo creo que hoy pagas $500 para sacar la canasta llena. Carísimo todo. Solo la mano de Dios nos ha mantenido. Porque si hiciéramos las cuentas, lo que han aumentado los salarios no es la gran cosa. Tiene que ser la bendición de Dios la que hace que alcances a comer y alcances a pagar tu renta. Porque lo que te paga no es tanto así como para poder tener tantas oportunidades. Entonces, hermanos, no nos olvidemos. Ya la violencia ya está por donde quiera. Ya el hambre va empezando. Yo me quedo asombrado. Y hay veces que no lo estamos mirando. Estos últimos años, con esos grupos que han venido, les echan la culpa a los pobres hondureños. Que de Honduras salió un grupo de 3,000 o 5,000. Hermanos, tú los oyes, escúchalos cuando vienen y dicen: ya no hay quien nos detenga. Porque antes venían un grupito de 10 o 15 y cualquiera los detenía, cualquiera violaba a sus mujeres. Y ahora vienen 3,000 o 5,000 que ni el ejército los puede detener. Si tú te preguntas de dónde vienen y por qué vienen, vienen porque ya no alcanzan a comer con lo que consiguen allá. ¿Pero cómo? Es que tú y yo corrimos muy temprano, pero los que todavía están allá están batallando tremendamente. Tenemos que abrir los ojos. Miren, hermanos, vean las noticias. Cerca de 50,000 de los jóvenes en las maras, en las pandillas en El Salvador. Cerca de 50,000 jóvenes llenos de tatuajes, ahora encerrándolos. ¿Por qué? Porque ya no los soportan. Es el tiempo que nos cayó encima, hermanos. Pueden encerrarlos ahorita y después que pase este gobierno, ¿quién los va a mantener ahí?
Si ya es el tiempo que todo esto pase, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero cuánto jovencito está ahí, que a poco cuando están fuera y están haciendo el mal, pues como quiera andan en su ambiente. Pero en este momento yo te aseguro que todos ellos allá adentro la están pensando dos veces. ¿Por qué no viví diferente? ¿Por qué no hubo un cambio en mi vida? Por eso tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos mucho que hacer en estos días, metiéndonos en la presencia de Dios, a ver qué Dios hace con alguien, a ver a dónde nos manda el Señor, a ver qué podemos hacer entre tanto que se mueve todo esto, porque nosotros debemos aprovechar el tiempo. Se dice en el mundo que cuando el río lleva mucha agua, la ganancia es para los pescadores. Se revuelve el agua y los pescadores ganan. Ahorita que hay tanto movimiento, tú y yo metidos en la presencia del Señor, de algo podemos servir en esta tierra. Bendito el nombre poderoso del Señor. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie, hermana. Vamos a hablar con Dios. Yo creo que en este día Dios nos ha hablado de la realidad que estamos viviendo.